Nos encontramos ahora en la unidad de contenido número 3, el diagnóstico en el aula. El diagnóstico en el aula es, digamos, la actividad fundamental dentro de esta unidad de contenido y dentro de esta asignatura. ¿Qué buscamos con esta presentación sobre la unidad? Favorecer una aproximación al conocimiento de carácter teórico-conceptual que reviste el diagnóstico educativo, visto como una herramienta para comprender las diversas realidades a las cuales se enfrenta el docente en el ámbito profesional. ¿Qué entendemos por diagnóstico? Luchetti y Berlanda manifiestan que el diagnóstico es un proceso a través del cual conocemos el estado o la situación en que se encuentra algo o alguien con la finalidad de intervenir, si es necesario, para aproximarnos a lo ideal. Siempre comento con mis estudiantes que el diagnóstico se aplica en todos los ámbitos de nuestra vida. Pensemos en un ingeniero que va al que le plantean, por ejemplo, la construcción de una obra. Entonces, lo primero es ir al terreno, medir ciertos elementos que hagan viable la construcción del edificio, la edificación, ver, por ejemplo, la organización del terreno, la capacidad, la resistencia. Si nos vamos al campo de la medicina, todos hemos ido en alguna oportunidad al médico y lo primero que hace el médico es tratar de generar un mapa de nuestra vida a partir de nuestros antecedentes en cuanto a la salud, familiares, personales. Hay luego una serie de exámenes de laboratorio que permiten al médico situar nuestra situación. Entonces, en educación hacemos un procedimiento muy similar. Tratamos de situar los distintos problemas o las distintas situaciones que se presentan dentro del aula. No solamente tiene por qué ubicar situaciones neurálgicas o problemáticas, sino las potencialidades quizás también de nuestros estudiantes y de las instituciones en las cuales participamos. Marie manifiesta que el diagnóstico en educación constituye un proceso de investigación que reúne las mismas garantías de cualquier proceso de investigación, pero para que esto sea posible es necesario hacer del diagnóstico pedagógico una actividad seria, sistemática, utilizando o incorporando los instrumentos propios de cualquier investigación. Generalidades. El diagnóstico es una instancia con la que se debe comenzar todo proceso educativo. Quienes son docentes lo saben. Al inicio del año escolar se debe realizar y es una instancia administrativa, pero que rebasa lo administrativo porque realmente lo que permite es hacer proyecciones en el aprendizaje, prospectiva. Es la primera en el tiempo de la evaluación. En otras ocasiones y en instituciones específicas también se hace al inicio de cada periodo o momento del año escolar. Requiere de instrumentos precisos y confiables. Hay que elaborar instrumentos adecuados a lo que nosotros queremos saber, tanto de los estudiantes como del contexto institucional y comunitario en el que pretendemos indagar. Tiene una función reguladora. Se describe preferiblemente en términos cualitativos porque lo que importa es describir, explicar, desplegar esa experiencia de investigación para situar de manera específica y detallada la realidad en la cual estamos. Revela los conocimientos previos del estudiante porque lógicamente uno de los elementos fundamentales de todo diagnóstico educativo es poder conocer qué sabe el estudiante en relación con lo que nosotros ahora vamos a proyectar como contenido de enseñanza en una asignatura, en un taller, en una materia particular. Esto desde que el estudiante comienza su paso por la escuela en el preescolar hasta llegar a la universidad. Lógicamente que en los primeros años de la escuela y también en la educación media o bachillerato el diagnóstico es fundamental. Tenemos que situar cómo es la realidad de los estudiantes, de dónde provienen, cómo están organizados los grupos, las relaciones sociales. Cuando decimos que es la primera en el tiempo de la evaluación, no es que es la primera actividad que se evalúa. De hecho, el diagnóstico no tiene una ponderación en la evaluación de los estudiantes. Sirve para hacer proyecciones en lo que sí será luego evaluado como contenido de enseñanza. Pasos a seguir. Primero, establecer propósitos. ¿Para qué vamos a realizar el diagnóstico? Esa es la primera pregunta que debemos hacernos. Identificar qué queremos saber, qué elementos vamos a investigar del aula, de la institución y de la comunidad. Indagar qué debe saber el estudiante de acuerdo con el nivel y grado correspondiente. Y para lograr la ubicación de estos elementos es necesario acudir
a los programas curriculares, a los programas oficiales del año del cual los estudiantes provienen. Por ejemplo, vamos a trabajar con química en quinto año de bachillerato. Entonces el docente de química de quinto año de bachillerato debe conocer qué ofertaba el programa curricular de química en el cuarto año de bachillerato, para poder entonces identificar en qué estadio o en qué nivel de conocimientos deberían idealmente estar esos estudiantes, y luego sí entonces proyectar cuáles serán las actividades dentro del nuevo año escolar. Seleccionar, diseñar y aplicar instrumentos propios de la investigación. Analizar y valorar esos resultados, no solamente con el interés de cumplir con la coordinación académica, pedagógica de la institución, con lo que el personal directivo está exigiendo, sino poder tomar toda esa información como un referente para lo que entonces luego desarrollará el docente. Empleo de resultados para tomar decisiones. Los instrumentos, en cuanto a estos instrumentos, Marie manifiesta que se amerita y es deseable una combinación de las perspectivas tanto cuantitativas o cualitativas. Hay elementos de orden cuantitativo, por ejemplo, las medidas antropométricas de un estudiante, que es necesario conocer, y para ello se utilizan mediciones que ya están preelaboradas por los organismos correspondientes, llámese por ejemplo el Instituto Nacional de Nutrición. Entonces hay que acudir a ellas para generar patrones de comparación en cuanto al estado en el que se encuentran los estudiantes y lo que plantean estas medidas antropométricas de acuerdo con la edad, la estatura y el nivel de desarrollo. Pero también necesitamos perspectivas cualitativas para conocer, por ejemplo, cómo se relaciona el grupo clase, qué valores exhiben los estudiantes en la interacción dentro del aula, cómo interactúan entre ellos, qué actitudes muestran hacia el profesor, hacia los demás adultos que están con ellos dentro de la institución. Eso claramente no se puede investigar con un instrumento cuantitativo. Bien, tenemos como instrumentos que se aconsejan, existen muchos más por supuesto, pero en el caso de la exploración de esos saberes curriculares, tenemos que los contenidos conceptuales pueden indagarse al inicio del año escolar a partir de debates, exposiciones, entrevistas, resolución de problemas, mapas conceptuales, pruebas escritas. Los contenidos procedimentales, el saber hacer en un estudiante, la descripción o aplicación de procedimientos, juzgar la idoneidad de un procedimiento, y los contenidos actitudinales, escala de Likert, escalas de estimación, registros descriptivos, listas de cotejo. Tenemos, ya finalizando esta presentación, algunas técnicas e instrumentos que son los mismos de cualquier investigación científica. Tienen allí ustedes la fuente donde fue tomada la imagen. Entonces tenemos como técnica la observación y como instrumentos posiblemente una guía de observación, una lista de chequeo, un registro anecdótico, una matriz de análisis, pero también una lista de cotejo, una escala de estimación, un registro descriptivo. Tenemos la entrevista con una guía de entrevista. Podemos también acudir a la sociometría con un test sociométrico que ya sea estandarizado, pero también podemos acudir, que no aparece mencionada en esta presentación, a la encuesta como técnica, y dentro de la encuesta podemos entonces tener un instrumento como el cuestionario, un cuestionario abierto, un cuestionario cerrado o mixto. Bien, finalizamos entonces esta breve presentación con las referencias que sirvieron de base para su elaboración. Están disponibles dentro del aula virtual y con ellas trabajaremos a lo largo del desarrollo de esta unidad curricular. Muchísimas gracias.